acá en CIBSE Noticias más temprano. Es jueves y ustedes saben que no hay jueves sin libros y no hay libros sin Joaquín Filio. ¿Cómo estás, Joaquín? Bienvenido. ¿Qué tal? Sí, muchas gracias. Así es, como cada jueves estamos aquí para platicar de alguna novedad literaria. En este caso no es precisamente un libro reciente del que voy a platicar, pero sí en conmemoración a una fecha importante que tuvo lugar hace unos días. El 18 de noviembre se cumplieron 2 años del fallecimiento de Carolina Luna, una de las escritoras más importantes que ha tenido Yucatán. Y pues no quería perder la ocasión para platicar contigo sobre uno de los libros que me parece es fundamental para entender la obra de Caro. Se llama Los espacios que nos ocupan. Es una edición de Conaculta, una edición de la extinta colección El Guardaagujas, que bueno, no es algo menor, es una colección en la que escritores como Emilio Carballido y como Heraclio Cepeda publicaron en su momento. Y bueno, pues es un libro que se editó en el 2004 y que tristemente se encuentra ya prácticamente fuera de circulación. Tuvo un tiraje relativamente pequeño, pero creo que recopila gran parte de la obra, por lo menos la parte de la obra más interesante de Carolina. Carolina Luna fue una escritora que se atrevió siempre a hablar de temas que en su momento eran tabú, que eran temas que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver con personas marginadas, que tienen que ver con grupos minoritarios, y siempre le dio voz a todos estos personajes abyectos o periféricos a través de sus cuentos, ¿no? Era una excelente narradora y bueno, este libro recopila 8 textos de Caro que estuvo publicando a lo largo de su vida. Bien, también lo que me gusta mucho de todo lo que se puede encontrar en este libro es que además los cuentos se desarrollan en diferentes escenarios de la Ciudad de México y también es parte de la narrativa que ella tiene, ¿no? Tal vez tratar cierto tipo de temáticas en escenarios como muy específicos. Así, de hecho, exacto, ¿no? Por eso el libro lleva el título Los espacios que nos ocupan. Es un poco la idea inversa, ¿no? Uno no ocupa un espacio, sino los espacios te habitan a ti también. Y es algo que yo creo que Carolina tenía muy presente. Ella vivió en Yucatán gran parte de su vida, sin embargo, en la etapa, digamos, más fértil o más productiva de su escritura se fue a la Ciudad de México, en donde tuvo una beca. Estuvo además asesorada por escritores como Alichu Macero, tuvo la oportunidad de pues, juntarse, ¿no? De manera creativa con muchas personas súper talentosas de la Ciudad de México. Y sí, como bien mencionas, estos cuentos son de su estancia en la capital y hablan también un poco de la nostalgia que tenía Caro de su tierra, ¿no? O sea, Claro. son personajes siempre que están debatiéndose con temas de soledad, un poco existenciales, ¿no? Sobre su presencia en el mundo. Y bueno, pues sí, siempre creo yo que siempre es interesante poder ver la postura de alguien que sale de su tierra y se va a vivir a otro lado y te cuenta un poco de cómo era ese espacio, ¿no? Para la gente que podría tener la oportunidad de leer esta recopilación de cuentos, ¿cuál es el estilo narrativo que caracteriza a Carolina Luna? Es una buena pregunta. La prosa de Caro es muy enriquecedora porque combina muy bien la poesía con la manera de contar una historia. Yo que tuve la oportunidad de platicar con ella, además fue siempre una gran amiga, ella era una super lectora de poesía. O sea, llama mucho la atención que alguien que se dedica a escribir narrativa lea tanta poesía, ¿no? Y ella se sabía de memoria poemas, por ejemplo, de Silvia Plath, siempre estaba platicando de Marguerite Duras. Tenía una afición por ciertas escritoras que creo nutrieron muchísimo su estilo, ¿no? Y cuando uno lee los cuentos de Carolina se da inmediatamente cuenta, valga la redundancia, de que la música, si le podemos llamar de alguna manera, está como muy presente dentro de su forma de escribir. De hecho, otra de la característica de Caro es que siempre utiliza epígrafes o dedicatorias a discos o a canciones que a ella le gustaban mucho, ¿no? Este libro no es la excepción. Por allá, quienes puedan leerlo encontrarán que hay dedicatorias, por ejemplo, o epígrafes de Lenny Kravitz, de AC/DC, ¿no? O sea, además era como toda una, pues, musicóloga, ¿no? Coleccionista de canciones de rock, ¿no? Bien, ahora, de los 8 cuentos que podemos encontrar, son 8, ¿verdad? Sí. De los 8 que podemos encontrar en este libro, ¿cuál es tu favorito y por qué? Es uno que se llama Emerson, me gusta mucho
porque es un texto en el que Caro habla acerca de la manera en la que los vecinos de un departamento se van relacionando y vas como viendo a manera de testigo también las prácticas como extrañas que tienen las personas, ¿no? Es un grupo sí, habitantes de un complejo departamental y todo se va haciendo a través de los murmullos o de lo que se logra escuchar de una habitación a la otra, de una pared a la otra, ¿no? Y esta es una característica igual de la obra de Carolina. Siempre hay un personaje que es testigo, que es Boyer, que está como a la espera y observando siempre a los demás, ¿no? Y como un poco en la oscuridad. Es un tema interesante y, bueno, a mí particularmente es el que más me gusta. Mi libro favorito de Carolina se llama Prefiero los funerales y para mí el cuento que le da nombre a ese libro es quizá de lo mejor que escribió Carolina. Bien, de todos los cuentos, supongo yo que podemos encontrar muchísimos personajes y muchísimas circunstancias que también nos enamoran y tienen la oportunidad también de meternos a un mundo que veía Carolina y que tuvo la oportunidad de plasmar a través de sus letras, ¿no? Y que también ha caracterizado su obra, ¿es correcto? Sí, claro. De hecho, yo pienso más bien que la obra de Carolina, que toda su trayectoria dejó ya bases muy fundamentadas para los que escribimos en Yucatán. Creo que es una lectura obligatoria para quienes quieran conocer un poco de la historia literaria del Estado también, e incluso a nivel peninsular. Y es muy interesante porque durante sus últimos años de vida, Caro disfrutó siempre de tener muchos seguidores, muchas seguidoras. O sea, cada vez que ella participaba en algún evento se llenaba de gente joven que la había leído y que no tenía sus libros. Llegaba con fotocopias de sus textos a que se las autografiaran. O sea, se convirtió en una especie de escritora de culto también para mucha gente. Y es algo muy bonito poder ver que ahora su obra está moviéndose, ¿no? Digo, a manera póstuma. Es muy triste que ya no la tengamos entre nosotros, pero creo que su manera de estar presente y su manera de continuar viva es a través de sus libros, ¿no? Y la mejor manera en la que le podemos rendir homenaje es leyéndola. Excelente. De hecho, Joaquín, tú no solo has tenido la oportunidad de leer sus libros, sino que en algún momento la conociste, platicaste con ella y hasta la considerabas tu amiga, ¿no? Entonces yo creo también es importante preguntarte de forma personal para ti, ¿cuál es el legado, pues, de tu amiga Carolina? Sí, creo que como persona siempre fue una excelente charlista. Tú podías sentar a platicar con ella horas de literatura, te contaba además todo a mí me apantallaba mucho cada vez que me contaba pues, su trayecto, su historia, ¿no? En sus andares más bien en la literatura. Sin embargo, siempre aprendías algo, ¿no? Creo para mí el legado a nivel personal es toda la bibliografía que quedó pendiente, que me encargó que yo leyera. Me regaló algunos libros que atesoro también en mi biblioteca personal. Y bueno, el legado en general son sus cuentos, ¿no? O sea, yo te diría que le recomiendo en general a la gente que la lea, que se den la oportunidad. Hay cosas de ella en internet también que pueden ver de manera gratuita. Entonces, pues hay que darle la oportunidad, ¿no? Y mantenerla siempre presente porque pues yo creo que su obra va a envejecer muy bien, ¿no? Dentro de algunos años seguiremos hablando de sus cuentos. Y que así sea, y sobre todo si tenemos la oportunidad de leer excelentes libros como el que nos traes el día de hoy, los espacios que nos ocupan. Joaquín, muchísimas gracias y te escuchamos precisamente en esta misma sección en la radio hoy. Así es, platicaremos igualmente de este libro y pues el siguiente jueves hablaremos seguramente de otra sorpresa de la literatura. Que así sea. Muchísimas gracias a Joaquín Filio por estas excelentes recomendaciones de lectura y quédense con nosotros, tenemos más información. Adelante, Nidia.